No, No no tenía lo hago, pañito. solo con pañito, porque de Sí. otra manera no se hace. Oye, Luis, Dígame. ¿sabes algo? Esta vuelta a clases, o incluso quizás el principio de clases en la vida de los niños y niñas, también viene con muchas situaciones en la familia, ¿cierto? A las que hay que estar atentos o atentas. De pronto, cuando están en casa, son chiquititos, no nos damos cuenta de alguna problemática, de algún problema en lenguaje, por ejemplo, a la hora de hablar, pero sí lo podemos hacer cuando ingresan a clases. Por eso hay que estar atentos para saber cuándo nuestros hijos necesitan ir a un fonoaudiólogo. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Diego Cofré. Él es fonoaudiólogo, académico de fonoaudiología de la UDLA y está aquí en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Sí, hemos aprendido mucho con respecto a la fonoaudiología, la importancia que tiene esta carrera que ha crecido muchísimo, por supuesto, también en el interés de los estudiantes, pero también en el trabajo que van teniendo. Y ahí también preguntarte un poco con lo que significa la vinculación de la fonoaudiología en la educación. Sí, la verdad es que la fonoaudiología tiene una gran importancia en el proceso educativo, principalmente en los primeros años de vida de los niños y bebés recién nacidos, porque es desde ahí donde nosotros tenemos que comenzar con la estimulación del lenguaje para evitar justamente que a largo plazo, una vez que estos niños ingresen al colegio, al liceo, a la universidad, puedan presentar problemas en el desarrollo de su aprendizaje o en su rendimiento académico propiamente tal. Y a propósito de lo que mencionábamos antes de empezar esta conversación, cuando los niños son pequeñitos, cuando quizás están recién entrando al jardín, ¿verdad? O al colegio, ¿cuáles son esos signos tempranos que nos pueden dar señales a nosotros de que hay un posible trastorno del lenguaje o que quizás debiésemos acudir al fonoaudiólogo? Mira, primero que todo hay que hacer la aclaración de que nosotros como fonoaudiólogos lo primero que buscamos como profesión es prevenir y promover, ¿ya? O sea, buscamos todo lo que está asociado a la prevención y entregar estrategias que sean necesarias para que los padres, cuidadores, puedan estimular el lenguaje en la casa sin necesidad de que se pueda generar algún retraso en el desarrollo. Ahora, cuando eso no ocurre y el niño desarrolla por distintas causas algún tipo de retraso en el lenguaje, es importante estar siempre pendiente y preocupado del niño y de algunos hitos importantes en el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Si bien es importante también determinar de que los niños no todos adquieren el lenguaje a la misma edad ni de la misma manera, todos aprendemos de forma diferente, pero sí hay ciertos hitos que nos van indicando que el niño podría estar acorde a su edad cronológica en cuanto a la adquisición del lenguaje o podría estar un poquito desfasado. ¿Y esos más o menos cuáles serían esos hitos? Mira, lo primero que tenemos que darnos cuenta cuando el niño es recién nacido, entre los 0, 3 meses, 6 meses, es que el niño sea capaz de poder reaccionar a sonidos o ruidos del entorno, que se calme frente a la voz de la madre, que genere contacto ocular, sonrisa social. Todos estos elementos nos van a ayudar a determinar de que el niño efectivamente está escuchando primero que todo y por lo tanto está desarrollando un lenguaje que podría ser en primera instancia ya más comprensivo para después ya expresarse. Eso es súper importante, comprender que el hecho de que un niño o niña todavía no hable porque tiene 5 meses, 3 meses, no significa que no esté desarrollando ya el lenguaje. Sí, y eso igual muchas veces yo lo puedo opinar desde ambas miradas, desde mirada como padre y también como profesional. Muchas veces ocurre de que uno quiere estimular al niño en la casa, pero no recibe siempre la misma retroalimentación porque es un pequeñito de 3 meses, uno no sabe de repente cómo lo puede estimular. Pero basta con que ustedes tengan un contacto con el niño, que pasen tiempo con él, que interactúen con él para ya definitivamente estar estimulando el lenguaje. Sí, pues es importante obviamente ese contacto, ese desarrollo también, ese vínculo. Pero claro, ya cuando se van presentando estos problemas de lenguaje, ¿cómo va afectando principalmente en el desarrollo del niño? Sí, mira, primero con respecto al primer año, que siempre la gente dice, no, es que al año de vida el niño ya debería decir las primeras palabras, ¿ya? Generalmente es así, pero no en todos los niños es de la misma manera. Lo ideal es esperar un poquito más, un año, 6 meses, como para poder ir viendo cómo se va desarrollando lingüísticamente el niño. Ahora, cuando nosotros estamos frente a este tipo de problemas, podríamos comenzar primero, porque ahí hay que hacer una división entre lo que es lenguaje y lo que es habla, ¿ya?
Por un lado, el habla tiene que ver con todo este proceso motor, articulatorio, donde participan la musculatura, la lengua, el paladar, los dientes, todos nuestros órganos. Eso es habla, ¿ya? Y ahí es donde de repente aparecen niños que no pueden pronunciar la R, la S, efectivamente. Yo era el de la R. Y por otro lado está el lenguaje. Y el lenguaje es el procesamiento más cognitivo, mental, en donde el niño arma primero las oraciones y las palabras en su cabecita y después las expresa verbalmente, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos primero al ámbito del habla, si tenemos niños que no se les entiende mucho cuando se expresan porque tienen justamente este problema para poder pronunciar algunos fonemas, les decimos nosotros, que son las letras, ¿cierto? Primero podríamos estar en presencia de bullying a nivel escolar. Claro. Y eso va a desarrollar también problemas psicológicos, el niño no va a querer asistir al colegio, por lo tanto también va a tener un bajo rendimiento escolar. Por otro lado, a nivel del lenguaje, si no logramos estimular antes de que el niño comience el primer año, el primero básico, que es donde por lo general se desarrolla la lectura, podríamos también desembocar en problemas de lectoescritura, problemas de aprendizaje y por lo tanto también conllevaría un bajo rendimiento académico. Ahora, ¿cuáles son los signos que nos entregan los trastornos del lenguaje? Si nos pudieras especificar, bueno, ¿cuántos trastornos hay que pudieran desarrollarse en niños y niñas y cómo se manifiestan? Mira, hoy en día ha ido avanzando un poquito el tema de las corrientes y el tema de los conceptos, pero se habla principalmente de dos trastornos que son específicos del lenguaje, o sea que no están asociados a ninguna otra alteración que sea neurológica, motora, física, ¿cierto? Sino que solamente es un retraso del lenguaje y que hasta el día de hoy no se conoce bien la causa. Algunos autores hablan de sobreestimulación. Cuando se sobreestimula el niño también podría desarrollar problemas de lenguaje o por falta de estimulación. Ahora, ¿qué hitos o esta división? Tenemos un trastorno específico del lenguaje que se denomina como expresivo, ¿ya? O dificultades para que el niño logre expresar oraciones, expresar palabras, ¿cierto? Expresar sentimientos. Y por otro lado tenemos el trastorno del lenguaje que es mixto, es decir, que el niño va a tener dificultades para poder comprender mensajes y además para poder expresar estos mensajes. Okay. Ya, y ahí, con respecto al tema de las causas, ¿tiene también alguna causa subyacente, algo que esté también analizado por los especialistas? Como comentaba, principalmente se puede ir asociado a estos dos elementos, ¿ya? A la sobreestimulación o a la falta de estimulación. ¿Y la sobreestimulación se relaciona, por ejemplo, hoy día con el uso de pantallas? El uso de pantallas por una parte, por otro lado, padres que en algunas ocasiones son demasiado exigentes con los niños, a veces para la edad que el niño tiene, les piden que realicen ciertas habilidades lingüísticas o de habla que no deberían tener para su edad y eso genera una conciencia, el niño se da cuenta que no puede expresarlo, si bien para su edad cronológica todavía no debería, okay. Y eso genera frustración en el niño y por lo tanto desarrollaría problemas de lenguaje. Un ejemplo, el tema de la R, por ejemplo. ¿Ya? La R, si bien hay un rango de edad en la cual se puede adquirir, entre los 4 años, 9, 5 años, ¿cierto? Hay muchos padres que a los 3 años van al fonoaudiólogo y dicen, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque mi hijo no dice la R. ¿Ya? Entonces lo trato de trabajar con él en la casa y le digo y lo corrijo y lo reto para que pueda decirla bien, pero en realidad el niño todavía no tiene la madurez en cuanto a su musculatura suficiente para poder articular ese fonema. Por lo tanto, no hay que sobreexigirlos porque al final la sobreexigencia podría desarrollar al fin y al cabo un problema mayor. ¿Y ahí cómo se diagnostica? Cuando nos dice, claro, de repente llegan personas a la consulta porque los niños no pueden pronunciar la R por ciertas situaciones. ¿Cómo se va diagnosticando un trastorno del lenguaje y no es algo distinto o generado por otra situación? Mira, el trastorno del lenguaje se puede diagnosticar ya de una manera más formal desde los 3 años en adelante. ¿Ya? Para eso existen test estandarizados que son específicos para poder diagnosticar el trastorno del lenguaje. ¿Ya? Y estos test van a evaluar a nivel, bueno, todos los niveles del lenguaje, porque nosotros lo dividimos en cuanto a niveles. ¿Ya? Por ejemplo, el nivel fonético, que es justamente los fonemas, la R, la S, la L. El nivel fonológico, que es a nivel de sílaba, se evalúa a nivel de sílaba. El morfosintáctico, que es a nivel de oración,
el semántico, que es a nivel de palabra, y el pragmático, que es a través de la intención comunicativa que el niño tiene. Entonces, se evalúan todos esos niveles, se arroja un puntaje, y ese puntaje, ¿cierto?, se evalúa en una tabla a partir de la edad que el niño tiene y se ve si es que está en déficit, en riesgo o está acorde a su edad cronológica. Y ahí va de acuerdo al tratamiento también. Claro, y desde ahí se planifica en base a las dificultades que el niño tiene, porque no todos los niños, por ejemplo, yo puedo tener un niño que tiene problemas de lenguaje expresivo, 2 niños con problemas de lenguaje expresivo, pero no los 2 van a tener las mismas características, por lo tanto la intervención siempre va a ser específica para cada niño. Ahora, diagnosticar esto, entiendo, para los profesionales, lo difícil es hacer que muchas veces estos niños lleguen en primera ocasión a una consulta. Muchas veces pasa que, claro, tenemos por un lado este grupo de papás y mamás que tú nos contabas que a los 3 años ya le están pidiendo que digan la R, sí, y quizás, no sé, lean poesía o a Shakespeare, ¿cierto? Y la reciten en voz alta. Pero por otro lado también tenemos quizás a mamás y papás que probablemente quizás por desconocimiento o por temor muchas veces también a que haya algo quizás que no está tan bien con sus hijos, no van a consultar. Sí, y lo hemos visto harto padres o cuidadores que llevan a los niños y que uno los diagnostica y que en realidad tienen problemas a nivel de habla o de lenguaje y les cuesta aceptarlo. Buscan otra opinión o buscan una tercera opinión y justamente eso es lo que hay que trabajar. Ahora, con ese grupo de padres y madres o cuidadores, también es importante comentar qué es lo que puede ocurrir con un niño que tiene un trastorno del lenguaje y que no lo trata. Porque muchas veces también está esa noción de, pero si se le va a pasar, claro, cuando crezca después va a hablar bien, cuando vaya al colegio y se relacione con otros niños, ¿qué es lo que puede pasar con ese niño? Mira, primero, por eso ahí está la relevancia de la estimulación temprana. Es súper importante, es como cualquier tipo de afección, mientras yo antes la aborde, los resultados van a ser mucho mejores. Ya no solamente en el caso de los niños con problemas específicos del lenguaje, sino que también niños con trastorno del espectro autista, con síndrome de Down. Mientras yo antes aborde las dificultades que el niño pueda tener, mejores resultados voy a tener. Y por otro lado, va a depender mucho de qué niveles pudiese tener afectado el niño, pero a largo plazo podría tener dificultades a nivel laboral, podría tener dificultades en sus estudios superiores, podría tener dificultades con las relaciones sociales, y eso se va a ver reflejado con posterioridad en una edad mucho más adulta. En su autoestima también, ¿no? No poder establecer relaciones interpersonales. Claro, y ahí desde ese punto de vista, ¿qué le podemos decir a los papás también con respecto a los tratamientos, las intervenciones? Porque sabemos hoy día que por lo menos se está articulando toda una red de salud donde los pediatras ya van derivando a los fonoaudiólogos. Hablamos al principio, esta carrera ha crecido muchísimo, hay mucho más interés por estudiarla, lo que significa que hay más profesionales, hay más espacios también para poder trabajar. Entonces ya por lo menos el concepto de fonoaudiólogo está más inmerso en los papás. A diferencia, a lo mejor lo que pasaba, no sé, en mi época yo creo que no escuché nunca el concepto fonoaudiólogo. Claro, antes era como solito va a pasar. Sí, como la encargada de la educación especial en el colegio que te hacía algo, sí, alguna intervención. Pero, ¿qué hay con eso? ¿Con los tratamientos, con la recuperación, con la forma de abordar también las distintas problemáticas que puede tener un niño o una niña? Mira, yo siempre le digo, cada vez que recibo un niño y que los evaluamos y los diagnosticamos y empezamos y hacemos una planificación para empezar a trabajar con ellos, siempre les digo que el 80%, el 70% del trabajo lo van a hacer ellos en la casa. Bueno, nosotros somos quienes damos la guía o estimulamos 1 o 2 veces por semana, pero después de esa estimulación o de esa intervención nosotros conversamos con los papás, les explicamos la actividad o el tipo de terapia que realizamos para que ellos lo puedan después replicar o trabajar en la casa. Y como consejo siempre, desde muy temprana edad, siempre la mejor intervención que se puede realizar en la casa es con las actividades de la vida diaria, cotidiana que realizan. O sea, si yo voy al supermercado, me doy una vueltecita por el pasillo de las frutas y las verduras y con mi hijo y le voy diciendo, mira, esa es una manzana, ese es un plátano, y voy de a poco ampliando su vocabulario. Si voy a poner la mesa o voy a tomar desayuno, voy a almorzar, lo mismo, le digo lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, lo hago partícipe también de la misma actividad, que son cotidianas, pero que finalmente van a servir un montón para poder estimular el lenguaje en el niño. No, el rol de los cuidadores en cualquier terapia, pero particularmente en esta, es fundamental, porque ellos son los que continúan con toda esa estimulación después en la casa. Exactamente. Los especialistas los verán 1 hora, 2 horas a la semana, claro, dependiendo de qué tan necesario sea el tratamiento así tan constante, pero
en la familia. Ahora, con respecto al trastorno del lenguaje en la infancia, ¿esto podría, por ejemplo, venir después aparejado del desarrollo de otros trastornos? Como comentaba anteriormente, podría evolucionar a un problema ya más asociado al aprendizaje. ¿Ya? Y obviamente que va a conllevar los problemas de aprendizaje pueden venir asociados también a problemas de salud mental, psicológico, nutricionales. O sea, un niño, por ejemplo, que no tiene las ganas o la intención de querer compartir con otros niños, se va a aislar, por lo tanto podría tener problemas o desórdenes alimenticios, podría tener dificultades para poder relacionarse con otras personas. Claro. Eso es principalmente. Y con respecto al tema del trastorno del lenguaje, ¿hay alguna vinculación o tiene que ver algo también con el espectro autista? ¿Hay algún vínculo? Sí, o sea, los niños, jóvenes y adultos que poseen un trastorno del espectro autista justamente van a tener también déficit en algunas niveles del lenguaje, ¿ya? Donde principalmente la principal característica que tienen las personas con trastorno del espectro autista son las dificultades más pragmáticas, es decir, van a tener dificultades para la intención comunicativa, toma de turno, contacto ocular, interacción con otras personas, y por lo tanto esa va a ser la característica principal de los niños con trastorno del espectro autista, ¿ya? Dificultades para poder adaptarse a otros ambientes, ¿sí? Y podrían venir también o no acompañados de dificultades en algunos otros niveles, ¿ya? Porque podemos encontrar 3 tipos de niveles en los TEA, ¿ya? El nivel 1, que es el que no requiere demasiado apoyo, ¿cierto?, que va a tener un desarrollo lingüístico incluso normal, incluso podrían tener un desarrollo intelectual superior al de nosotros, que son los que antiguamente se conocían como los Asperger. ¿Ya? Y tenemos el nivel 3 ya, que es el nivel más severo, que viene acompañado de un déficit intelectual, que viene acompañado también de hartas dificultades del lenguaje, que por lo tanto ahí la intervención es mucho mayor. Sí, agradecemos, Diego, esta conversación. Es importante que ahí las familias también en casa tomen nota, ¿verdad? Estén atentos, alertas, pero por sobre todo las cosas que consulten a los profesionales que están ahí dispuestos a ayudar. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Pues nosotros también nos vamos a separar brevemente, pero a la vuelta seguimos con la última patita de Matina a nuestra casa.